Bien, tenemos ahora el enunciado que corresponde al teorema de Cauchy-Forsat que habíamos deducido en el video anterior. Dice, si una función es analítica en todos los puntos interiores y sobre el mismo contorno, sobre los mismos puntos del contorno C, que es cerrado simple, entonces tenemos que la integral de la función de f de z sobre ese contorno pues va a ser 0. Bueno, hacemos un comentario sobre este resultado que también es válido para el caso de la orientación del contorno C. En la deducción para la utilización del teorema de Green se propuso o se supuso que la orientación era positiva. Sin embargo, ya en el teorema de Cauchy-Forsat como tal, también es válido para la orientación opuesta, la orientación negativa, por así decirlo. Dado que la integral de f de z derivada de z en el contorno C es igual a menos la integral de f de z derivada de z menos el contorno de C, es decir, en el otro sentido. Eso se ha deducido en los temas anteriores. Entonces, la integral de f respecto de z en el contorno menos C, pues va a ser 0. ¿Por qué razón? Porque este resultado de aquí es 0 y entonces lo demás estaría el signo negativo multiplicando de ambos lados y entonces se va a llegar a este resultado. Muy bien, claro, siempre y cuando la función siga siendo analítica sobre el contorno cerrado simple menos c, que es naturalmente que se cumple también. Bueno, veamos un ejemplo. Nos dicen que hay que mostrar el teorema de Cauchy-Forsat para la función logaritmo de z más 2 sobre el contorno C. Mostrar que es justamente 0. Entonces, en realidad lo que tenemos que hacer es ver que se cumplen las condiciones en la hipótesis del teorema de Cauchy-Forsat. Bueno, nos dicen si C es el círculo Z, módulo de Z igual a 1, es decir, el círculo unitario centrado en el origen, claro. Bueno, pues se trata de un contorno que es cerrado y es simple. Muy bien, entonces nos falta nada más ver que la función logaritmo de z más 2 es justamente analítica en ese círculo unitario. Bueno, veamos a continuación lo que tenemos que hacer. En este caso, f de z es igual al logaritmo de z más 2, que está definido en todo el contorno C. Ahorita al final decimos por qué razón. Luego, f de z es igual al logaritmo natural del módulo de z más 2. Para aquellos que les tocó estudiar la función logaritmo, saben ustedes que la función logaritmo se define la parte real como el logaritmo natural del módulo de z más 2 o del módulo del argumento, más y veces el argumento de z más 2. Cuando yo me estoy refiriendo al argumento en la primera parte, me refiero a de lo que le estás aplicando a la función logaritmo. En este caso le estamos aplicando a la función logaritmo z más 2. ¿Sí? Y otra cosa diferente es el argumento del número complejo z más 2, donde z está en el interior del círculo unitario y sobre el mismo círculo unitario. Bueno, entonces, en concreto, tenemos que es el logaritmo natural de la raíz cuadrada de x más 2 al cuadrado más y cuadrada. ¿De dónde viene x más 2 al cuadrado? Porque z más 2 sería x más y más 2. Entonces, 2 lo tenemos que sumar con la parte real de z. Siempre que z tenga la forma x más y por y, como está aquí en esta parte. ¿De acuerdo? Muy bien. Más la parte imaginaria que corresponde al argumento de z más 2, que en realidad sería y veces la tangente inversa de y sobre x más 2. Consulte cómo se determina el argumento de un número complejo. Bueno, es que el número complejo z más 2, pues es x más 2 más y por y. Bueno, demostramos que f de z es analítica en el interior y sobre el contorno C. Tenemos que la derivada de f' de z
o la derivada de f, es x más 2 menos y por y sobre x más 2 al cuadrado más y cuadrada. Bien, aquí la función f' de z, que está definida para todos los puntos z igual a x más y por y. ¿Por qué razón? Porque el denominador nunca se anula, dado que x como y son números reales, entonces sus cuadrados siempre van a ser mayor o igual a 0. Entonces, en particular, x más 2 va a ser siempre mayor o igual a 4. Bien. Además, las ecuaciones de Cauchy-Riemann se cumplen. U de x va a ser, o la primera derivada parcial de u con respecto de x va a ser x más 2 sobre x más 2 al cuadrado más y cuadrada, y esto es igual a la primera derivada parcial de b con respecto de y. Entonces es necesario calcular esas derivadas parciales de la parte real y de la parte imaginaria de la función f. ¿De acuerdo? Muy bien. Y ver que las ecuaciones de Cauchy-Riemann se cumplen. Nuevamente, la primera derivada parcial de u con respecto de y va a ser y sobre x más 2 al cuadrado más y cuadrada. Y que esto es igual a menos la derivada parcial de v con respecto de x. ¿De acuerdo? No se ponen aquí las cuentas cómo se calcularon estas derivadas parciales de primer orden, pero se deben mostrar en sus ejercicios. ¿De acuerdo? Para todo z igual a x más y por y, se cumplen estas ecuaciones de Cauchy-Riemann. Bueno, tener en cuenta que f de z, ahora sí, ya se cumplen las dos condiciones. Primero, que la derivada de f está definida en todos los puntos del plano complejo, así como se expresa, y que las ecuaciones de Cauchy-Riemann, así como aparecieron, se cumplen en todos los puntos del plano complejo. Bien, pero hay que tener en cuenta que f de z igual al logaritmo de z, es decir, antes de ponerle z más 2, el argumento, está definida en todo z diferente de 0 y no es real negativo. ¿De acuerdo? Entonces, la función logaritmo de z, para aquellos que estudiaron esa función, está definida en todos los puntos del plano complejo, excepto en el 0 y en los reales negativos, como en la función logaritmo en el caso real. Bueno, para algunas condiciones de aquellos que no estudiaron esta función y tengan dudas, también puede ayudarles, puede ser de mucha ayuda el libro del apóstol de cálculos, volumen 1. Bien, si el módulo de z es igual a 1, es decir, es el círculo unitario, vamos a entender entonces que estas dos condiciones de la derivada y de las ecuaciones de Cauchy-Riemann sí se cumplen. Fíjese que si el módulo de z es igual a 1, entonces z más 2, es decir, todos los puntos que cumplen con esta ecuación, van a ser diferentes de 0. ¿Por qué? Porque justamente el módulo de 0 es igual a 1, pero en el argumento de nuestra función original que estamos trabajando es z más 2. Entonces sería 0 más 2, es diferente de 0, justamente. También habrá un conjunto de números reales en el interior del conjunto y sobre el mismo, perdón, en el interior del contorno y sobre el mismo contorno, que son los puntos que están en la parte del eje real negativo, que van desde, que son menores que 0 hasta menos 1. Entonces, todos esos valores de z, sumados con 2, pues siempre van a ser mayores que 0. Mayores que 0. Es decir, que no son negativos. Entonces, en particular, estas dos condiciones de que la función derivada esté definida en todos los puntos, claro, en todos, en particular los que se han mencionado, que son los puntos en el interior del círculo unitario y sobre el mismo círculo unitario, dado que se hace una traslación previamente antes de aplicar la función logaritmo. ¿De acuerdo? Y también las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Eso es todo, chicos, este ejemplo. Muy bien, y así es como van a trabajar ustedes sus ejercicios. Además, que van a ustedes a realizar la demostración de Cauchy-Grosart, del teorema de Cauchy-Grosart,
que se está anexando en el documento PDF que yo ya les envié. Muchas gracias. Hasta aquí lo dejamos.